Carmen Rivadeneira, asambleísta por Esmeraldas. En efecto, con muchísimo dolor por el tema que estamos viviendo en Esmeraldas y en el país, pero también con una preocupación que la veo escrita en la propuesta de la colega Norma Vallejo en cuanto al manejo de la información y de los temas y de toda la información relacionada con este tema, porque también, aparte del dolor que sufrimos los esmeraldeños, del disgusto también, de esa indignación que nos da ante estos hechos, se nos causa otro problema adicional al presentar a la provincia como un lugar al cual no se debe siquiera visitar. Y esto crea problemas graves, problemas también ya en el problema grave de nuestra economía, todavía ahondarlo muchísimo más. Creo que es importante esto y que lo tengamos presente, cómo manejamos esta situación, el discurso que manejamos. En estos momentos en que se ha dicho, y estoy de acuerdo, necesitamos de la unidad nacional, pero esa unidad no la vamos a forjar con noticias, con datos que no tienen ningún asidero real, que no tienen ningún asidero en la verdad de las cosas, o que son verdades a medias que causan una serie de criterios que son criterios y que no corresponden, como he dicho, a la verdad. La unidad nacional debe darse con seriedad, basándonos precisamente en utilizar los datos que corresponden a esa realidad y que no nos van a hacer disgustar entre ecuatorianos. Yo debo decir que en Esmeraldas, concretamente en la zona norte, se hizo inversión, el gobierno del expresidente Rafael Correa hizo inversión en equipamientos de lanchas, vehículos terrestres, y también adquirió flota de aviones no para Esmeraldas, sino para el país, supertucanos, que eran necesarios para estas vigilancias. Hizo equipamiento del sistema troncalizado de comunicación a la Policía Nacional en toda la provincia, pues antes solo estaban en ciertas áreas y no se encontraban interconectadas unas con otras. Hubo también renovación de en las instalaciones de bases en centros de mandos militares en la provincia, construcción y equipamiento de UPCs policiales en todo el país, pero también en parroquias y cantones de la provincia, especialmente en Eloy Alfaro y San Lorenzo. Incluso se construyó y equipó 2 UPCs flotantes para vigilancia en el mar, únicos en América Latina. Se mantuvo una campaña permanente de combate al tráfico de combustibles y reactivos químicos en la frontera, gracias a la interacción de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, personal de intendencia y aún los tenientes políticos. Hubo operativos permanentes en poblaciones rurales en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro para evitar esos brotes de violencia e incidencia de grupos irregulares. Campaña de ordenamiento y creación de la zona de control y tolerancia en cantones, especialmente en San Lorenzo, para evitar la violencia y la incidencia de delincuencia común y grupos irregulares en estos sitios. Evidentemente, aparte de que se le dio una gran importancia y un desarrollo, sobre todo a la capital del cantón San Lorenzo, que esto es notorio. Ese cantón hace 11, 12 años realmente daba muchísima tristeza y fue mejorando en esta época, pero indudablemente nunca se ha dicho que todo estaba hecho. Es necesario que se sigan políticas correctas y que además aquellos errores que se hayan cometido en el pasado debieran ser corregidos, porque nadie es perfecto, ni hay un sistema perfecto creado por ningún ser humano para que pueda dar aquellas condiciones que todos anhelamos, pero sí ir caminando por esa senda que nos permita ir mejorando las condiciones. Aquí se ha dicho, yo en honor al tiempo, señora presidenta, usted ha hecho esa exhortación, no voy a hacer una larga intervención, porque también aquí se han dicho cosas muy importantes, así como otras que realmente merecen ser desoídas, porque sus acusaciones son tan tremendas, tan terribles, que lógicamente caen en el campo de lo inverosímil. Pero como se han hecho
algunos análisis, yo quiero asimismo eximir de hacer en gran medida parte de los míos. Considero que lo expuesto, por ejemplo, por la presidenta de la Comisión de Soberanía, la colega Doris Solís, es correcto tomando algunas de las propuestas aquí realizadas. Creo también, señora presidenta, colegas asambleístas, que a propósito de esta situación se le dé cuanto antes atención a mi pedido realizado en la sesión 501 del 2 de marzo, a mi pedido del proyecto de resolución de exhorto al señor presidente de la República para que disponga la moratoria de los procesos de plazo vencido, de coactivas, embargos y remates a los agricultores, emprendedores y productores deudores de la banca pública, a la que hace referencia la Ley Orgánica para la estructuración de las deudas de la banca pública, banca cerrada, gestión del sistema financiero nacional y régimen de valores. Dicho está, y todos los conocemos, que este problema de la violencia, de esta explosión de violencia, no obedece sino precisamente a esas relaciones violentas, inequitativas, que no han permitido que nuestra ciudadanía en general pueda tener tranquilidad para vivir con dignidad y llevar con honestidad el pan de cada día a sus hogares y desarrollarse y crecer como seres humanos, cada uno de ellos de la ciudadanía y sus familias. Quiero señalar también que nos corresponde exhortar para que en este tema, que es un tema integral, que tiene muchísimas causas, no debemos olvidar nosotros que también hay los dineros transnacionales de aquellos fabricantes de armas a quienes no les interesa un proceso de paz duro, difícil, pero que se consolide en la República Hermana de Colombia, porque esto atenta a su ambición desmedida, a su avaricia. Nosotros ante eso, ante amenazas tan fuertes como estas, como las que quieren mantener los grupos pequeños de poder, ese poder económico, ese poder político, económico para seguir manteniendo y acrecentando sus riquezas, no tenemos más que pensar que todos debemos hacer causa común y que los GATS deben ser atendidos por el gobierno central para que también cumplan políticas claras con sus cercanos ciudadanos. Pues es necesario, asimismo, y estoy de acuerdo, en que tratemos y se pueda aprobar esa ley de desarrollo económico para la zona fronteriza, esa ley que permita a estos sectores, sobre todo, que mejoren las condiciones para su ciudadanía, crear esas medidas que le permitan al ciudadano, a la ciudadana de todos esos sectores tener tranquilidad. La seguridad, la tranquilidad, como se ha dicho aquí, no depende únicamente de medidas que se tomen y las lleven adelante las Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, instituciones a las cuales respetamos y que creemos que cuando se habla de que ha habido mucha permisividad en el periodo anterior, se lacera también su buen nombre, su honorabilidad. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero no únicamente ellos son parte de esta seguridad, de la seguridad nacional, sino todos. Aquí deben participar, como se ha dicho, los GATS, todos los gobiernos de territorios, cantonales, parroquiales, el GAT provincial, los GAT provincial que tienen que trabajar en el desarrollo productivo también de sus territorios, tiene que integrarse el Ministerio de Educación, Cultura y Patrimonio, el MIES, etcétera, que se levante un trabajo en la ciudadanía, que la célula fundamental de la sociedad, que es la familia, pueda entonces trabajar también en valores con sus hijos para evitar que aquellas tentaciones indebidas lleguen hacia nuestra nueva ciudadanía y que corrompan su espíritu, que sin embargo, fortaleciendo sus valores, van a tener una muralla definitiva para no permitir que caer en esas acciones que los dineros mal habidos proponen. De tal manera que yo agradezco a la compañera
y creo que deben acogerse aquí los pedidos que se han hecho de la mayoría de quienes han intervenido y que muy bien están recogidos en la propuesta de la compañera Doris Solís. Gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el asambleísta.